y ex jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, que además retomará algunos de los temas presentados por el doctor Ginás, por ejemplo, lucha contra el comercio ilícito. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Andy, muchas gracias a Bruce McMaster, a Paola, muchas gracias a Angélica Peña y a Carolina Herrera por invitarme a este evento. Un poco voy a comenzar contando la historia de esta investigación. Tal vez, pues yo trabajé 17 años en el Ministerio de Comercio y todas las controversias de Colombia, y acá tengo uno de mis ex jefes, todas las controversias de Colombia a nivel internacional en temas comerciales pasan por los temas de comercio ilícito. Desde los casos que tuvimos con Panamá, desde principios de los 2000, 2005, 2007, hasta el último que tuvimos en 2017, que ganamos, todos los pleitos tenían que ver con el tema de comercio ilícito. Y un poco este tema se convirtió en pues, mi proyecto de investigación académica y pues esencialmente desde la perspectiva de una persona que se dedica al derecho internacional era tratar de entender cómo el comercio ilícito de alguna manera se articula y se entiende por parte del derecho internacional. Y esa es un poco la presentación que voy a tener la oportunidad de hacer para ustedes el día de hoy. Uno de los principales problemas que tenemos con el comercio ilícito es el hecho de que es un fenómeno subestudiado. ¿En qué sentido es subestudiado? Es subestudiado por el derecho internacional, en gran parte porque existe poca literatura que se ocupe del tema de comercio ilícito. Pues es un tema donde mucha gente habla, mucha gente tiene información, tiene datos, tiene metodologías. Ahorita estábamos viendo al director de la DIAN presentando unos estimados, pero realmente existe poca información de cómo se definen esas metodologías, cómo se hacen esos cálculos, y en el contexto puntual del derecho internacional existe poca información de cómo se maneja el tema de comercio ilícito a nivel internacional. Hay otro problema, es que en el derecho internacional hay, y ya lo vamos a ver en un momento, o lo miramos de una vez, hay una multiplicidad de definiciones del comercio ilícito, y se ve el comercio ilícito desde distintas perspectivas. En ese sentido, uno puede ver, por ejemplo, que y vamos a mirarlo un poco más adelante, el centro de la definición del comercio ilícito está un poco dada por la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Perdón la calidad de la gráfica, pero no, tuve algunos problemas estructurándola. Pero también hay definiciones de comercio ilícito en términos de tráfico humano, de los temas de drogas, de los temas de productos falsificados. En términos ambientales hay definiciones de comercio ilícito sobre bienes protegidos, especialmente la Convención CITES. Tenemos en materia de tabaco una definición muy comprensiva en materia de comercio ilícito. Tenemos definiciones en materia de comercio de armas a nivel de la Organización Mundial de Aduanas. Tenemos definiciones de comercio ilícito en materia de lavado de activos y también tenemos definiciones de comercio ilícito en el contexto de las convenciones que básicamente buscan prevenir la financiación del terrorismo. Esta gran cantidad de definiciones, este tazón de espagueti, hace difícil que exista un control armonizado, lógico, interconectado en materia de comercio ilícito, y es probablemente uno de los principales problemas que se tiene cuando se habla del tema de comercio ilícito desde una perspectiva internacional. Entonces, la primera pregunta tal vez que uno puede hacerse es, ¿qué es el comercio ilícito? Y acá algo que se puede decir es que de lo que podemos extraer de las distintas definiciones que hay de comercio ilícito en derecho internacional, encontramos que comercio ilícito internacional puede implicar actividades transfronterizas que violan leyes nacionales o que violan leyes internacionales de derechos de propiedad regulados.
Alguien se puede preguntar, pero ¿cómo así? ¿Puede haber comercio ilícito internacional cuando uno está hablando de actividades que no son transfronterizas? Y la respuesta es que sí lo hay. Cuando se adelantan actividades que van contra normas internacionales, por ejemplo, el tráfico de personas, eso es comercio ilícito internacional. Y ustedes, algunos de ustedes me miran y me dicen, bueno, pero es que esto son zonas francas porque estamos hablando de temas distintos del tema de bienes. El comercio ilícito no es solamente el contrabando y eso es un elemento que es bien importante caracterizar y que es importante mencionar. El contrabando es uno de los tipos de comercio ilícito, una de las formas de comercio ilícito, pero también tenemos la piratería, la falsificación de productos. El lavado de activos es una forma de comercio ilícito, es básicamente illicit financial flows. El tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de especies son todas formas de comercio ilícito. Y uno lo que observa, el común denominador en las formas de comercio ilícito es que hay derechos afectados, hay valores legales afectados y en ese contexto lo que se observa es que uno puede encontrar una serie de prácticas y elementos básicamente comunes a la definición de comercio ilícito en derecho internacional. La primera es el hecho de que existe una actividad, una transacción, una práctica o una conducta, que esa conducta es contraria a derecho internacional, al derecho de la OMC, que adicionalmente puede haber comercio ilícito de bienes, pero también puede haber comercio ilícito de servicios, puede haber comercio ilícito en materia de violación de derechos de propiedad intelectual, puede haber comercio ilícito en el contexto de estos metaversos, la darknet, los temas relacionados con el comercio cripto y activos digitales y esencialmente puede haber comercio ilícito que afecta directamente derechos particulares y derechos del sector privado o bienes jurídicos protegidos por los estados. Ahora bien, uno de los grandes problemas en torno a entender el fenómeno del comercio ilícito desde una perspectiva internacional e incluso nacional, más allá de las tipologías penales, es tratar de entender cómo lo han revisado y cómo lo han analizado distintas entidades. Entonces, tenemos, por ejemplo, que existe un trabajo muy importante en materia de comercio ilícito desde la ciencia política, desde la criminología y desde la economía. Una aproximación interdisciplinaria. Sin embargo, esa aproximación interdisciplinaria no resuelve el problema de revisar el tema del comercio ilícito a nivel de derecho internacional. También vemos que hay casi tantas definiciones de comercio ilícito como países existen. Cada país tiene su propia aproximación al tema del comercio ilícito. Y algunas de estas aproximaciones incluso han hecho carrera al punto que pues, se han extendido a otros países. Y un poco acá los casos emblemáticos son los temas relacionados con guerra contra las drogas y lucha contra las drogas, donde esos enfoques de comercio ilícito han terminado extendidos al punto que, pues como todos sabemos, pues en Colombia esencialmente hemos sido las principales víctimas de todo este enfoque regulatorio, especialmente en un contexto pues, de políticas adoptadas en el norte global. Y finalmente tenemos un enfoque desde la Organización Mundial del Comercio, que es un enfoque que se relaciona con la aplicación de las excepciones a los compromisos que existen en materia multilateral. En la OMC y especialmente en materia de comercio de bienes y de comercio de servicios existen las obligaciones generales de los estados y existe un marco de excepciones por los cuales los estados pueden básicamente no cumplir con esas obligaciones y dentro de esos hay algunos que están relacionados con las medidas que adoptan los estados para luchar contra el comercio ilícito. Entonces, un poco para tratar de entender la fenomenología del comercio ilícito, uno podría hacerle un poco la hoja de vida al comercio ilícito y en este contexto uno puede entender que el comercio ilícito surge desde el contexto de una prohibición. Existe una prohibición global o una prohibición
nacional de una particular conducta, y esa prohibición origina como tal que una práctica de carácter comercial, de carácter económico, sea prohibida. Existen prohibiciones globales, por ejemplo, los temas relacionados con narcóticos, la Convención de Viena sobre narcóticos, que prohíbe el comercio de narcóticos, pero existen, por ejemplo, prohibiciones nacionales, y estas prohibiciones nacionales, por ejemplo, el régimen de sanciones que prohíbe adelantar actividades comerciales con Venezuela en materia petrolera o en materia de productos relacionados con entidades especialmente designadas, es una prohibición de generar comercio, una prohibición que en principio está dirigida a ciudadanos de los Estados Unidos, pero que termina teniendo un efecto global. Dentro del contexto de prohibiciones también observamos prohibiciones muy particulares que pueden generar fenómenos de comercio ilícito. Por ejemplo, una de esas definiciones son las definiciones relacionadas con las restricciones que se generan en países como Israel o los países árabes para comercializar, por ejemplo, licor o carne de cerdo. Esas son prohibiciones en donde adelantar actividades de esa naturaleza eventualmente puede implicar una acción que derive en comercio ilícito. Ahora, hay una situación con el comercio ilícito, y es que el comercio ilícito progresivamente se ha venido convirtiendo en una práctica que no solamente es el tema un poco bruto o expuesto de comerciar drogas, de adelantar contrabando, sino también ha venido siendo caracterizado por cada vez actuaciones mucho más sutiles que terminan siendo ilícitas porque su intencionalidad es que sean ilícitas. Entonces, en el caso de una persona que comercializa drogas, pues esencialmente está adelantando una práctica prohibida, que es básicamente el tráfico de drogas, pero cuando, por ejemplo, se está instrumentalizando una actividad legal, por ejemplo, en lavado de activos o en actividades como el trade-based money laundering, lo que se está haciendo en ese caso es que una actividad legal se está volviendo ilícita porque existe una intencionalidad, un objetivo, una idea de hacer que esa actividad legal sea ilícita. En este contexto de estas dos definiciones que pues, en mi investigación un poco se denominan el comercio ilícito per se o el comercio ilícito de facto, uno lo que puede observar es que en el comercio ilícito de facto las prácticas de prevención son esencialmente todas aquellas relacionadas con los programas de compliance. Y los programas de compliance básicamente apuntan a prevenir que se instrumentalice el comercio legal o las actividades económicas legales, esencialmente utilizándose esas prácticas comerciales para objetos ilícitos. Y finalmente encontramos que existen nuevamente una serie de tipos de comercio ilícito que están derivados por las clasificaciones generales en torno a violación de la moralidad pública o violación de las normas de seguridad, en fin, y que son reconocidas por la Organización Mundial de Comercio. Hay una situación que sucede cuando la gente habla de comercio ilícito, cuando esencialmente uno habla de comercio ilícito en Colombia. Uno cree que Colombia es el único país donde hay comercio ilícito. Y pensamos que somos esencialmente el centro del comercio ilícito global, y no hay nada más lejano de la realidad. La realidad es que el comercio ilícito es una situación que se presenta en todos los países del mundo. Ayer tenía la oportunidad de hablar con unos españoles y un poco en uno de los casos que analicé en mi investigación doctoral fue el caso de la financiación de los atentados terroristas en Francia en 2016, el caso del Bataclan y el caso de los atentados de Charlie Hebdo. ¿Cómo se financian esos atentados? Esos atentados terminan financiándose a través de contrabando de cigarrillos, a través del pitufeo de contrabando de cigarrillos. Entonces, es una situación donde uno piensa que es un fenómeno de ciertos países,
y no hay tal, es un fenómeno que afecta a todos los países. Por ejemplo, desde el caso de un caso bastante conocido, y es el caso de la destrucción de Palmira, ¿sí? La destrucción de Palmira en el Asia Menor, en la zona de Siria. Palmira era una de las últimas o una de las mejores ruinas conservadas de la época romana. Y el Estado Islámico entra y destruye Palmira. Hasta ahí, pues sí, una situación normal. O los budas de Afganistán, destruyen los budas de Afganistán, monumentos milenarios. ¿Qué sucede después? Después, y lo digo con conocimiento de causa porque viví 4 años en Ginebra, uno iba a los anticuarios de la vieja villa y uno podía encontrar piezas de Palmira en los anticuarios, o piezas que en algún momento rememoraban los budas de Afganistán en los anticuarios. ¿Eso qué es esencialmente? Eso es comercio ilícito. Ese plundering, esa exfoliación arqueológica derivaba en la financiación de actividades terroristas. Y tal vez acá un elemento que es importante mencionar es que, y que es importante mencionar para efectos de la regulación, es que el comercio ilícito es un fenómeno circular. Es esencialmente una economía viciosa, un círculo vicioso. Una actividad se recicla en otra actividad ilícita y eventualmente se puede reciclar en una actividad legal. Eventualmente ese puede ser el caso, pero lo que uno ve es que generalmente este tipo de actividades tratan de mezclarse como un cáncer con actividades legales. Y nuevamente esta es la virtud y la importancia de que los programas de compliance pues se enfoquen en la sustancia de lo que se quiere prevenir y es realmente en que exista contaminación de actividades legales por actividades ilegales. Vemos casos relacionados con tráfico de personas, o sea, por ejemplo, en el sudeste asiático, recuerdo, estábamos en las negociaciones de pesca para prevenir básicamente lograr el acuerdo para disciplinar los subsidios perjudiciales a la pesca y tenía una reunión con el embajador de Tailandia y el delegado de Tailandia y el señor, básicamente el delegado del Ministerio de Pesca, me dice con toda tranquilidad, me dice, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para dejar de utilizar mano de obra esclava en los barcos que pescan en Tailandia. Entonces, un poco la pregunta es, pero es que estamos en el siglo XXI, o sea, usted me dice que todavía está usando mano de obra esclava, o sea, eso no tiene ninguna presentación en el contexto de que esto es no solamente comercio ilícito porque está pescando ilegalmente, sino que además está utilizando esclavos, lo cual es un delito que es básicamente una falta jus cogens, que es un delito contra lo más esencial del derecho internacional, que es la protección del ser humano. Acá, por ejemplo, vemos que esta gráfica la saqué ayer y, perdón, en materia de derechos de autor, espero no estar cometiendo una infracción de comercio ilícito, de La Vanguardia de Barcelona, ¿no? Y entonces, ¿por qué creí importante traerla acá? Este tema es esencialmente a partir de piratería, es sobre piratería. Y uno nuevamente piensa, es que estamos en el centro del comercio ilícito. Resulta que ningún país de América, salvo Panamá, aparece referenciado como centro sensible o zona de calor en materia de piratería. Todos los países están, o sea, todo está sucediendo en Turquía, en Siria, en el Medio Oriente, en China, en el sudeste asiático. América, ustedes la ven limpia. Y esto es como para entender que este problema sobre el cual nosotros nos damos muy duro y somos muy exigentes con nosotros, y es importante que lo sigamos siendo, no es un problema en donde nosotros necesariamente en todos los casos seamos los principales protagonistas. Seguramente si estuviéramos haciendo esta gráfica frente al tema de narcóticos, otra sería la historia. Pero en una materia tan sensible como es el tema de piratería, en materia de propiedad intelectual, vemos que que realmente la situación probablemente en Panamá, Paraguay, Belice, algo México, es sensible como lugares de tránsito, pero en realidad en generación de
de productos pirateados, pues es insignificante lo que sucede en el hemisferio. Ahora uno ve un poco cómo sucede la lucha contra el comercio ilícito y un poco cómo las jurisdicciones nacionales atacan el tema del comercio ilícito. Y tal vez lo que uno puede decir en estos temas es, existen como dos aproximaciones. Una aproximación fuerte desde las jurisdicciones nacionales, que es básicamente una jurisdicción de carácter penal a partir de prohibiciones absolutas, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, usted tiene que cumplir con esto, usted tiene que cumplir con lo otro. Y y eso frente al tema del comercio de drogas, frente al tema del contrabando, frente al tema de las violaciones que son de comercio ilícito per se, pero también vemos que frente a otros casos que son por los temas donde se instrumentaliza el comercio legal con objetivos ilícitos, con fines ilícitos, las medidas esencialmente para mitigar eso no son esas medidas de fuerza, sino son otras medidas que están más basadas en inteligencia de datos, en listas negras, algo que en Colombia está prohibido, como ustedes saben, por habeas data, por principio constitucional de habeas data, no se pueden tener listas negras, pero es un instrumento ampliamente usado a nivel global y por algo que es muy importante y que es tal vez un poco el mensaje que quería dejarles, es el tema de canales seguros de comercio. Cuando uno analiza cómo los distintos países del mundo entienden el tema de comercio ilícito y lo exteriorizan, lo notifican a través de los mecanismos de transparencia de la OMC, se lo plantean a sus otros socios, uno lo que puede observar es que hay como las siguientes medidas. Esencialmente la primera es restricciones cuantitativas, entonces se establecen cuotas o sistemas de licencia para comerciar con ciertos productos. En Colombia hemos visto que esos sistemas de licencia nos impactan indirectamente. Por ejemplo, recuerdo el caso un par de años antes de salir del ministerio, donde una zona franca, una bodega en Bogotá, que utilizaba, básicamente que importaba productos de tecnología dual, recibe una visita de un funcionario del Departamento de Energía y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y cándidamente le abren la puerta y los señores venían con toda una serie de requerimientos porque habían detectado que parte de esos bienes que ellos exportaban estaban siendo comercializados con empresas chinas y terminan en un problema bastante serio básicamente en la jurisdicción americana, juzgados por esa situación. Entonces, el sistema de licencias es un sistema que en el caso práctico de las empresas, de las zonas francas, de los usuarios, es algo que se tiene que tener en cuenta, se tiene que saber de qué se está hablando, se tiene que revisar exactamente el tipo de bien que se está comercializando y son temas que adicionalmente los países son claros en notificar esos temas cuando se habla hacia afuera. Ahora, hay una cosa muy importante y es el tema de los canales seguros y acá me estoy refiriendo al proceso Kimberly, que tiene toda una historia, una película con Leonardo DiCaprio, y es el tema de los diamantes, y es generar canales seguros de comercio. Y tal vez lo que uno está observando en el tema de las medidas para mitigar el comercio ilícito, y probablemente llevamos 20 años hablando de esto, pero como que no podemos cansarnos de decir lo que tenemos que seguir hablando, y es el tema de tener conocimiento de toda la cadena logística, tener seguridad en toda la cadena logística y esencialmente lograr mecanismos desde lo regulatorio, desde la labor estatal, pero también desde la labor del sector privado, para efectos de lograr trazabilidad en los bienes y que los bienes no terminen en las manos equivocadas, porque si terminan en las manos equivocadas, eventualmente vamos a estar involucrados en una situación de comercio ilícito. Y bueno, esencialmente vemos como buena parte de las medidas, este porcentaje está creciendo, buena parte de las medidas que se toman hoy en materia de comercio ilícito se están tomando por seguridad nacional y lo que uno piensa con lo que está pasando y con esta administración es que va a haber un progreso cada vez más alto de estas medidas. Esto es una medición del año pasado, en este año con la administración Trump, muy seguramente vamos a tener un aumento sustancial en las medidas adoptadas por seguridad nacional.
Ahora, ¿qué sucede un poco con el tema del comercio ilícito? Y es que uno podría entender que existe todo un cuerpo normativo disgregado, fragmentado, que habla del comercio ilícito, y que ese cuerpo normativo esencialmente pues, podría llamarse el derecho internacional contra el comercio ilícito, que parte de principios esenciales como por ejemplo la prohibición contra la esclavitud o el comercio ilícito asociado a crímenes de lesa humanidad y también de los principios romanos. Hay un tema importante en la forma como el derecho internacional aborda el comercio ilícito y ya para ir terminando, y es esencialmente que cuando existen actividades ilícitas, cuando existe corrupción, cuando existen situaciones que esencialmente vician por ilegalidad cualquier discusión y esa discusión termina en un tribunal arbitral o termina en ante un juez internacional, el efecto es esencialmente que debe haber una negación de beneficios legales a comercio ilícito. Acá simplemente esta gráfica es para mostrarles que el centro un poco de este orden internacional contra el comercio ilícito es esta convención, que es la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, y que alrededor de esta convención hay toda una serie de normativas que es importante. Y bueno, hay una serie de casos claves en materia de comercio ilícito, tal vez los más importantes son los de Colombia. Acá mencioné otros de otros países, juegos de suerte de azar, que también tiene una película, y el reciente caso de Australia en etiquetado neutro. Y finalmente hay un problema en torno al manejo del tema. Es necesario que a nivel de la Organización Mundial del Comercio, cuando otra vez tengamos Organización Mundial del Comercio, haya como un restablecimiento en el diálogo en torno a la importancia del comercio ilícito y pues no se siga ignorando el tema. Entonces, y el último mensaje ya es cómo el comercio ilícito puede aumentar en el contexto de la guerra comercial. Y esencialmente acá un poco el mensaje es la guerra comercial está en paralelo hiriendo de muerte los sistemas de cooperación internacional contra el comercio ilícito. Si esta situación continúa, lo que uno puede esperar, y ya lo estamos viendo en la relación, por ejemplo, entre Rusia y la Unión Europea, es que aumente sustancialmente fenómenos de comercio ilícito, incluso frente a productos que son altamente nocivos, como los productos relacionados con material reactivo y nuclear. Muchas gracias.